murallas de Madrid. Estamos siguiendo la M40, que efectivamente es una de las murallas de Madrid. Estamos ya en la charla 29 y vamos desde Pozuelo, donde nos entretuvimos en la charla anterior, a la A6, uno de los nudos más importantes de la M40. Fijaros que hemos ido recorriendo toda la M40 y ahora nos vamos ya dirigiendo claramente ya en la parte oeste hacia el este. Hemos recorrido todo este territorio y ahora estamos en esta franja en que tocamos la parte norte de Pozuelo junto con el monte de Pozuelo y que nos dirigimos hacia ese nudo importantísimo con la A6. Es un territorio, como veis, donde vamos a estar en contacto con un bosque maravilloso, el bosque del monte de Pozuelo, y donde tenemos las últimas urbanizaciones norte que habían saltado el río, el arroyo de Pozuelo, que era un poco el elemento estructurante de toda esta zona de la ciudad de Pozuelo. Vamos, por tanto, desde este punto en que habíamos dejado la M40 a recorrer todo este territorio y llegar a este nudo del Corte Inglés, para luego llegar hasta la A6. La A6 la trataremos en el próximo capítulo. Como veis, estamos en un paisaje extraordinario donde da mucha pena que el monte de la Zarzuela, el bosque de la Zarzuela, haya sido cortado en su reunión con el monte de Pozuelo por estas urbanizaciones de la Florida, de Aravaca. En fin, como veis, ha sido una pena porque se podría haber creado una continuidad de una cadena boscosa y montañosa. Lo mismo que había pasado aquí en Valdelagua, que cortaron la reunión entre estos bosques, el de Boadilla y el de Pozuelo. Pero bueno, la ciudad se va haciendo así, a base de errores. Fijaros cómo era el paisaje antes. Estos son los planos más bonitos de España, los planos hechos a finales del 19 y que se acaban más o menos hacia la Guerra Civil, hacia el año 45, donde se ve la España anterior a todo el desarrollo de la Revolución Industrial. Vemos el pequeñito pueblo de Pozuelo y vemos la situación actual. Fijaros cómo ha crecido Pozuelo desde su núcleo original y aquí tenemos el arroyo de Pozuelo, que fijaros recogía toda la cuenca. La M40 ya lo dijimos, en este tramo iba en la divisoria con el Guadarrama. A partir de aquí ya entra totalmente la cuenca de los ríos de Pozuelo, de los arroyos que van al Manzanares. Es decir, a partir de aquí la M40 abandona la divisoria con el río Guadarrama. Y como veis, la M40 lo que hizo fue pasar, este es el punto en que iniciamos el recorrido, que es más o menos aquí. Como veis, la M40 lo que hizo fue tratar de salvar el monte de Pozuelo, lo cual es de agradecer, y luego pasó por encima de estos arroyos, de este pequeño embalse que había aquí, para luego enfilar en esta proa que se formó, donde en principio, según este plano, eran todo campos de cereal. Luego hemos visto que estos planos no son tan exactos como imaginábamos, porque hemos visto muchas zonas donde había bosque o bosque bajo y que aquí aparecían como campo de cereal. Pero bueno, en esencia sí que coincide con todo lo que era el monte de Pozuelo. Fijaros que casi tocaba con el monte de la Zarzuela. Qué pena que esto se haya cortado por estas urbanizaciones, ya lo veis. Aquí estaba Aravaca, que entraba con esta lengua, siguiendo la A6, el Nacional 6, y siguiendo el ferrocarril que venía también del noroeste. Entonces, como veis, eran campos siguiendo estos arroyos que descendían hasta el arroyo de Pozuelo. Y aquí tenemos, pues bueno, cómo han crecido urbanizaciones ligeras al norte del arroyo y también una secuencia de urbanizaciones, y luego ha habido unas actuaciones modernas de mucha más densidad, un poco extrañas, en esta puerta de Pozuelo, que es la puerta más importante de Pozuelo. Hemos visto otras puertas de Pozuelo donde no se había generado vida, excepto eran los bordes de la ciudad, donde estaba Caná, donde estaba Sostat, en unión con Somosaguas, con la universidad, pero esta puerta va a ser la más importante de entrada a Pozuelo. Lo vamos a ver enseguida. Estos ya son planos de los años 70, 50, 60, 70. Como veis, está sin hacer la M40, pero ya han crecido muchas urbanizaciones. Tantas que está claro que la M40, que era necesaria claramente como ronda de Madrid, pues no tenía mucho sitio para pasar. Ya veis que aquí pues tuvo que pasar bordeando este territorio. Aquí fijaros que ya no está tan clara. Aquí ya no aparece como campos de cereal, sino que aparece ya como monte bajo. Y aquí teníamos el monte de Pozuelo. Como veis, este es el punto donde nos hemos quedado en la charla anterior. Y como veis, la M40 lo que hizo fue efectivamente saltó esta vaguada
y fue bordeando el bosque, el monte de Pozuelo. Sí que es verdad que quizá podía haberse ajustado un poco más, pero bueno, era muy difícil. Ya veis que había hecho unas pequeñas curvas, nada más, para sortear el monte y salvar todo lo posible. Con lo cual, la M40 pasa a ser la frontera entre Pozuelo y su monte. Y aquí, si avanzamos un poquito hacia el este, quería que vierais cómo la A6 fue un trazado. Aquí tenemos lo que es Aravaca, fijaros los términos de Aravaca. Aravaca, fijaros que era pequeñita, pero bueno, tenía sus campos todos en esta vaguada del arroyo de Pozuelo o de Alarcón. Y luego tenía esa proa que avanzaba mucho hacia el oeste. Pero fijaros que en Aravaca un elemento ya que en cierta manera fue destructivo del paisaje fue el trazado de la A6. Una A6 muy rara porque se dirige a buscar el arroyo del Guadarrama, cuando lo lógico parece que hubiera sido ir hacia el norte. Esto lo veremos en la siguiente lección. Pero como veis, la A6, al igual que esta, que luego fue la Madrid 100, creo que es, como veis, han cortado totalmente el paisaje y han cortado los caminos. Como veis, no había aquí ningún camino importante que se dirigiera hacia el noroeste, sino que son caminos, como veis, un poco de ámbito local, que salen del pueblecito y van bajando, yendo a los cultivos, este es el camino a la Zarzuela, el camino que va hacia el sur, de Aravaca a Úmera, y luego el camino a Pozuelo, que era este. Entonces ya veis que era un término agrícola con esta vaguada, con este arroyo. Y fijaros que Aravaca apenas tenía bosque. El bosque todo él pertenecía un poco a la Zarzuela, a Madrid o a Pozuelo. Y aquí veis cómo el ferrocarril, para sortear esta vaguada, que al final son vaguadas importantes, pues tuvo que hacer esta curva para suavizar sus pendientes de descenso poco a poco para llegar al Manzanares. Y aquí tenemos yendo hacia el oeste. Fijaros cómo Aravaca tenía esta pequeña lengua que entraba y tenía este pequeño trozo de bosque de lo que es el monte en Remisa, y el resto es muy extraña esta lengua que entra. Bueno, y estaba en la frontera, como veis, entre Pozuelo, que sí que tenía bastante monte, Majadahonda, que tenía muy poco, y ya la Zarzuela, que tenía un monte precioso. Es muy extraño que fijaros que el límite de Aravaca venía muy cercano a la Nacional. Es decir, que toda esta urbanización se ha hecho en el monte de la Zarzuela. Es extrañísimo que se permitiese cercenar el bosque de lo que es el Palacio de la Zarzuela. Rarísimo. No sabemos en qué momento se hizo, pero desde luego muy mal hecho, porque es un monte que no se entiende sin el palacio y es un poco apropiarse de parte del patrimonio real. No sé en qué momento sucedió, pero fue un grave error, porque han creado esta barrera urbana que separa, como veis, el monte de Pozuelo. Porque aquí sí fue el único momento en que Aravaca mantuvo, por así decir, sano su monte. El único monte que tenía, que era las laderas de Remisa, pues se habían mantenido y se han mantenido. Ahora le llaman Monte del Pilar. Se han mantenido, ya no de Aravaca, claro, ya de Madrid, pero se han mantenido vírgenes, más o menos vírgenes. Y aquí tenemos esto ya con todo construido, los años ya 70, como veis la M40 está aún sin hacer, pero ya está creado todo este espacio. Y había un punto, fijaros aquí, en que aún era posible unir el monte de la Zarzuela, unirlo con el monte de Pozuelo, que era este paso esbelto, pero que era posible. Y como vemos ya no es posible. Ya ha sido construido dentro del término de Majadahonda. Majadahonda, como veis, se ha quedado casi sin bosque, ha ocupado muchísimo su territorio y ha ocupado con esta construcción, esta urbanización, ha ocupado la única posibilidad que teníamos de haber creado un corredor natural entre los dos bosques. Bueno, con el tiempo veremos de recuperar algunos corredores naturales que permitan unir los dos bosques. Bueno, y aquí tenemos el monte de Pozuelo y el recorrido que vamos a seguir. Como veis, son las últimas urbanizaciones de los Álamos de Bularas que van llegando. Pero de repente veréis que aquí ha habido una actuación de mucha más densidad, muy cercana a la M40, casi no ha quedado sitio, una actuación un tanto extraña. Aquí tenemos la M40, esto es muy típico de esta zona, con estos muros de ladrillo.
Como veis, aparecen las últimas torres de alta tensión que están saltando al lado ya de Pozuelo. Y aquí vemos ya los primeros cortes del terreno. ¿Veis? La M40 aquí cortó los pequeños cerros que iban separando los valles de los arroyos que se dirigen hacia el este. Aquí quería que vierais qué está dirigiendo en la otra dirección. Pues ya veis que habla de Badajoz, está hablando ya de la A5, habla de la A4, habla de la A3 y ahí marca Majadahonda, Pozuelo, Boadilla. Y aquí vemos ya el arroyo, ese arroyo tan importante que está descendiendo del monte de Pozuelo y que, como veis aquí, ha sido sepultado y ocultado. Es una cosa rarísima, porque una cosa es querer hacer estas motas de tierra para tapar el sonido, que a mí me parece siempre un error, y otra es tapar totalmente lo que es la topografía, ¿no? Que es la sensación del arroyo. Entonces, bueno, fijaros, ahí está toda la vaguada del arroyo, que son al final vaguadas importantes. ¿Veis? Estamos en este punto, el arroyo del Cansino aparece aquí con ese nombre, que como veis va separando, dentro de lo que es Pozuelo, de las urbanizaciones, va separando una zona de otra y llega prácticamente a la zona del liceo, llega a encontrarse con el arroyo de Pozuelo, que es el más importante. Y como veis es importante y sin embargo aquí hemos creado una presa tapando la relación visual entre las dos zonas. Aquí vamos siguiendo, hemos pasado ya y ya nos avisan de la salida hacia Pozuelo. Esta va a ser una de las salidas más claras que tiene la M40. ¿Por qué? Porque está ya rozando lo que es las urbanizaciones de Pozuelo. Así como en otra salida estábamos aún muy lejos, aquí ya no. Aquí estamos ya rozando el casco de Pozuelo. Aquí vemos de nuevo otro corte. Como veis, saltamos las vaguadas y vamos cortando. Quizá esto era inevitable. Uno a veces piensa si hubiese habido sitio para haber cubierto la M40 como se ha hecho luego en el Pardo, pero da la impresión que no había altura suficiente para haber cubierto. Ya veis que tampoco han sido tratadas estas laderas, se podría perfectamente haber recuperado el bosque aquí, pero veremos que no se ha hecho. Seguimos pasando entre las dos colinas y ahí vemos lo que es el bosque de Monte de Pozuelo, donde se ven pinares y luego veremos ya encinares. Y aquí tenemos el paso, uno de los primeros pasos que unen este norte de Pozuelo con el monte de Pozuelo. Paso muy importante porque pone en relación Pozuelo con su monte y muy utilizado para pasar al otro lado. Aquí lo vemos desde él, ahí vemos los cortes del terreno, que sí que nos da la impresión que habría, por ejemplo, en este punto sí que se podría cubrir la M40 de manera que hubiera una relación mucho más natural entre el monte y el pueblo de Pozuelo. Allí vemos Pozuelo y vemos la continuidad. Aquí hay parte de la mota, como veis, es falsa y parte es natural. Parte permitiría haber unido los dos extremos. Y ahí nos dirigimos ya hacia la zona del Corte Inglés de esa zona de allí. Estos son esta pequeña rotonda que atiende a las urbanizaciones y aquí ya está el paso al monte que no hemos podido pasar con el coche. Pero bueno, aquí lo vemos, casi todo es monte de Pozuelo, un poquito es de Majadahonda y como veis pues es una verdadera maravilla. Aquí lo vemos y vemos que hay un palacio y una serie de fincas, de pequeñas casas, bueno, grandes casas, están repartidas por el monte. Como veis aquí está, diríamos, el hospital de Mafre, que había ido bordeando un poquito el monte. Aquí el ferrocarril, en cierta manera, salvó el monte porque no cruzaron las urbanizaciones y aquí sí que se ha actuado. Bueno, aquí vemos un poquito más detallado, veis, hay grandes casas que no hemos podido ver hasta también la zona del palacio, en lo alto. Bueno, un monte muy, muy bonito. Y aquí tenemos cómo era, fijaros, en finales del 19, tenemos el palacio y las vaguadas que hemos ido viendo. Y aquí, como veis, había un embalse en ese arroyo de ahí. Bueno, veis, hay palabras muy bonitas, el cerro de los gamos, es decir, no se ve gamos en todo este bosque, y bueno, y luego, bueno, el chaparral, nombres que hacen referencia a la vegetación. Y aquí vemos en el plano ya del 25.000, vemos el Palacio de Heredia y las casas que están repartidas por el monte. Como veis es un punto alto, 717,
y vaguadas que descienden todas ya hacia el Manzanares. Bueno, y aquí vamos a tratar ya el borde de estas urbanizaciones que estamos encontrando aquí. Primero vamos a ver, estas son las que hemos pasado a su lado, y aquí fijaros que hay una serie de urbanizaciones como esta, de viviendas unifamiliares, con un gran parque central, y fijaros que entre ellas y el M40 había una franja libre, pero por desgracia esa franja libre ha sido ocupada por una actuación con este vial, que sobra este vial, es una pena porque este era un corredor natural perfecto para haber ido rodeando el M40 con un corredor natural, como pasa aquí, pero no, esta urbanización ha actuado de tal manera que ha necesitado un vial para llegar a este punto, y es una pena porque aquí se podía haber llegado prácticamente desde aquí, desde estos viales de aquí, o incluso desde aquí, haber llegado y haber evitado todo este vial que no tiene mucho sentido, porque va ligado también a esa urbanización de bloques de allí. Es decir, aquí ha habido una actuación, no digo sospechosa, sino que es un poco raro que a esta urbanización se le haya dado una edificabilidad y a esta franja tan esbelta se le haya dado una edificación mucho mayor. Y bueno, y aquí lo tenemos. Hay quien piensa que esto es bueno, es decir, es verdad que las urbanizaciones unifamiliares ocupan mucho espacio y que esta tipología es una tipología muy bonita porque al fin logras bastante densidad y las viviendas son muy buenas, ¿no? Tanto si son pasantes como si dan a los dos lados, pues son viviendas excepcionales. Y realmente se ahorra la ocupación de espacio, se logra más vida, más densidad. Pero es curioso que aparezca esto al lado de grandes solares que se le ha dado menos edificabilidad, ¿no? Bueno, esta es esa actuación y esto es lo que tenemos enfrente, que eran las urbanizaciones típicas de Pozuelo que llegaban hasta ese borde de la M40. Esta es toda esta urbanización con nombres de las artes, de la escultura, la arquitectura, las bellas artes, y como veis, pues es una escala muy bonita, es suficientemente densa, ya veis que es bastante densa esta urbanización, y bueno, está organizada, como veis, como un pequeño óvalo que va entre arroyos, entre dos arroyos, y que ocupó esta cabecera. A mí realmente este tipo de urbanismo tiene sus problemas, porque alguien dice es muy individualista, pero bueno, es la misma soledad puede haber aquí que en un piso de ciudad. Me encantan las posibilidades que hay para la arquitectura, de hacer piezas muy bonitas, para la vegetación. Muchas de estas urbanizaciones son verdaderos parques botánicos y bueno, y yo creo que la vivienda en ella son excepcionales. Todo español quisiera poder vivir en una casita de estas. Como veis está bastante despejada, está la avenida principal, la avenida Bellas Artes, y aquí tiene el límite, el borde, con otras urbanizaciones más anárquicas que habían nacido más espontáneamente. Allí vemos cómo desciende hacia la vaguada de Pozuelo. Aquí vemos este corazón, que tiene un corazón verde, y lo tenemos aquí. Es decir, es un tipo de ciudad pues bastante interesante. Aquí tenemos cuando hay un poco más de caos, pues enseguida se percibe, y este territorio libre, y ahí vemos actuaciones de otra densidad, de bloques, son bloques bajos, pero cambia la tipología de toda esta zona de Pozuelo. Ya lo veis, cambia un poquito aquí, y aquí tenemos esquemas de adosadas un poquito más confusos respecto al orden que impone esta urbanización. Y aquí llegamos a este vaguada, el Parque de las Cárcavas, que como veis va separando barrios distintos de Pozuelo, este también de adosadas. Quizás es un poquito exagerado el tema del agua aquí, pero bueno, es un parque que queda, es más un parque de frontera entre dos territorios de Pozuelo. Y aquí vemos que llegamos ya a esta gran urbanización. Fijaros que es la misma que ha hecho la carretera hacia esos bloques. Como veis, aquí cambia totalmente la tipología. Hasta aquí llegaron las adosadas y sin embargo aquí ha aparecido una urbanización mucho más densa que ha creado una puerta de Pozuelo. Es bonita la idea de crear una puerta, pero la pena es que es una puerta que no va a ningún lado. Quizá esto hubiera sido más lógico cuando salta a esta zona de actividad, es decir, que la puerta hubiera estado aquí. Porque fijaros que con buen criterio ha creado edificios de oficinas, es decir, ha creado empleo, porque esta es una ciudad muy ciudad dormitorio, entonces viene muy bien crear empleo, pero como veis es una puerta hacia la nada y eso es lo que da un poco pena. Es verdad que al final es una puerta pensada para el coche, ¿no? Y aquí se han creado, ya veis, la gasolinera, el Burger King.
Bueno, y si seguimos, ahora vamos a llegar a ese punto. Como veis, el paisaje es muy bonito a la izquierda sobre todo. Ya nos avisan de la salida a Pozuelo. Como veis, ya aquí habla ya de la A6, pero ya estamos pensando ya en la A1, en la R2, en el aeropuerto, y ya cómo ha cambiado el escenario de estos grandes carteles. Ahí tenemos el paso, ese que hemos visto, y la salida ya hacia Pozuelo. Y como veréis, es un nudo que está partido en dos nudos. Es un tema muy interesante porque quizá lo lógico hubiera sido que el nudo hubiera estado aquí y que esta hubiera sido la puerta, pues con la gasolinera, con los edificios de oficinas. Pero bueno, se ha partido en dos, probablemente no había sitio para hacerlo, y al final, como veis, cumple los 8 movimientos de un nudo. Es decir, están las salidas hacia Pozuelo, la salida de Pozuelo hacia el este, y al revés, el que desde aquí entra a Pozuelo, también el que de Pozuelo quiere ir hacia el oeste, el que quiere ir hacia el este. Es decir, están los 8 movimientos. Como veis, es un nudo simétrico partido en dos. Y estos nudos resuelven cada uno de ellos 2 movimientos, con lo cual más los 4, pues ya tenemos los 8 movimientos. Aquí lo vemos mejor. Parece que había intención de haber creado un túnel. Por fortuna no se ha hecho, porque hubiera dañado pues este resto de bosque. Ya en sí es sospechosa la aparición de todo este nudo de actividad, cuando quizá lo lógico hubiera sido dejar que el bosque llegara hasta el final, ¿no? Pero bueno, se ha creado un foco muy muy importante que crea mucho empleo, crea muchísima actividad y que al final, bueno, puede llegar a unir, dar sentido también a Aravaca, a Pozuelo y a las urbanizaciones de esa margen de la A6. Es decir, se ha creado como una gran puerta de Pozuelo y casi podríamos decir de Madrid en este punto. Ahí lo vemos desde el puente, vemos como ya está acabando el monte de Pozuelo y aquí ya asomamos toda esa zona de actividad y la zona de bloques que han aparecido en esta urbanización que hemos dicho. Bueno, si entramos por esta puerta, que es la entrada principal desde el norte a Pozuelo, enseguida vemos que hay una puerta de ciudad, fijamos, aparecen edificios de oficinas, lo cual está muy bien, aparece el Burger King, una gasolinera, como no, siempre, como digo, las gasolineras en los cruces más importantes de las ciudades, en las puertas de las ciudades, y aparece esta urbanización, bueno, la rotonda, y esta urbanización de bloques que es muy densa, son bloques torre, con 4 viviendas por planta, es decir, hay viviendas que dan a ese jardín interior y otras dan al exterior. Veis que es una urbanización bastante densa, pero bueno, en general las viviendas, bueno, es un poco curioso, yo prefiero las que son pasantes, las urbanizaciones pasantes en que las viviendas dan al jardín todas y todas dan al exterior. Aquí pasa que la mitad de las viviendas no ven el jardín porque ha tenido doble densidad, ya veis que la mitad de las viviendas no ven lo que pasa en la piscina o no ven lo que pasa en el jardín cuando están sus niños ahí. En otras urbanizaciones que hemos visto, el arquitecto se ha preocupado para que todas las casas den al jardín, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se ha generado con bloques de manzanas, bloque de servicio y oficinas. Y la otra está exactamente igual. Aquí la vemos. Esta es mucho mayor, pero sigue las mismas densidades. Aquí sí que parece que hay bloques pasantes que dan, todas las viviendas dan al jardín y otros no, pero bueno, es difícil a veces de averiguarlo. Y aquí tenemos también otras 2 piezas de oficinas. Es decir, al final es una ciudad muy bien organizada, con vivienda y empleo, lo cual es muy importante, y con elementos como de relación, que son la gasolinera, y parece que esta organización cedió quizá el espacio para el colegio, no lo sabemos. Pero como veis, es una ruptura en el Pozuelo de unifamiliares o de adosadas, es una ruptura muy densa que ha dejado muy poco sitio entre ella y la M40. Y como veis, ha desaparecido la posibilidad de un corredor verde que rodease Pozuelo, ha desaparecido en este nudo. Ya veis que este eje es un poco el del Parque de las Cárcavas que desciende hasta el corazón de Pozuelo. Y aquí la vemos, ya veis que es mucho más densa, pero es verdad que este tipo de urbanización tiene sus virtudes respecto a los bloques que hemos visto más al sur de Madrid, en que veíamos estos bloques que podían haber sido tratados como bloques jardín, como ha pasado aquí, eran tratados como bloques con vivienda en planta baja y con la acera llegando hasta la vivienda, que era un error gravísimo, lo vimos
lo vimos en esa nueva gran urbanización que vimos en el sureste de Madrid. Aquí, por fortuna, sí que se mantiene la idea de un jardín que rodea el bloque, con lo cual el bloque pasa a ser mucho más ameno, con lo cual la vivienda en planta baja o semiplanta baja es mucho más agradable, y ya veis que es muy denso, al final hay mucha densidad. Pero la sensación es mucho más acogedora. ¿Por qué? Porque no hay aceras que llegan hasta el bloque, sino que hay un jardín que lo rodea. Es una tipología que se ha aplicado en España y que, o sea, en Europa no es tan conocida y sin embargo a mí me parece fantástica. Aquí quizá es demasiado densa, pero es la idea de un bloque de 3, 4 alturas en torno a un jardín donde las viviendas quizá son normalmente pasantes, es decir, dan al jardín y dan al exterior, pero que son tratadas como villas, es decir, no hay comercio en planta baja, sino que hay un jardín que rodea la pieza, es decir, como si fuera una villa rodeada de su jardín. Y al final, pues es una viviendas muy buenas, es la verdad. Mucho mejor que si dan a aceras y a calles, que lo hemos visto en los barrios nuevos, ¿no? Tanto en los barrios que vimos al norte de Madrid, donde hay muchas calles muertas, con plantas bajas, con vivienda o con... En fin, cuando hubiera sido muy fácil haber creado esto, haber creado jardines rodeando los bloques. Aquí vemos que la densidad es excesiva, vemos que es un poco excesiva, y bueno, también depende de la arquitectura, ¿no? Aquí tenemos el jardín interior, hay casas que miran más al jardín y rechazan mucho la calle, a veces eso tampoco es bueno. ¿Veis? Estos son los dormitorios, aquí están los núcleos de escaleras y los salones dan hacia el jardín. Hay que procurar cuidar para que la calle no quede con estos murallones. Pero bueno, eso ya depende de la habilidad de cada arquitecto. Ahí vemos el edificio de oficinas que estaba en lo alto y los bloques. Ya veis que son viviendas que estas también, unas dan a la calle y otras dan al jardín. Y se logra una densidad muy grande, quizá excesiva densidad. Aquí vemos que estas también, como veis, son... El hecho de que unas den a la calle supone que, bueno, por lo menos a la calle dan salones, es decir, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, aquí vemos los bloques y que chocan un poco con el tipo de urbanizaciones de Pozuelo. Este es el borde de esa zona y estamos ya aquí. Aquí ya vuelven a aparecer las adosadas de Pozuelo y acaba este barrio, que como veis es bastante grande. Al final son varias manzanas de bloques y se consigue bastante densidad. Os quedaríais asombrados si vierais que la densidad que se consigue es la misma que en esos barrios que hemos visto por el sur, en los poblados, donde al final son ciudades mucho menos acogedoras, con mucha menos zona verde, y realmente al final la densidad que se consigue es muy parecida, o sea, lo cual es asombroso. Bueno, estas son las oficinas que están en esas proas, parques de oficinas, que bueno, es verdad que vienen muy bien porque se genera empleo. Esta es la entrada del norte, y porque si no, estas son ciudades dormitorios. Y aquí está la entrada hacia este gran y poderoso núcleo, importantísimo, núcleo de ocio, de comercio y de oficinas. Aquí este es el puente que cruza, aquí vemos las primeras edificios de oficinas de Fujitsu, luego cambiaron a tipología más moderna y ahí tenemos ya el Corte Inglés con los pasos peatonales en esa proa. Fijaros que es una pieza enorme, tremenda, y a mí el Corte Inglés siempre me encanta los edificios que hace, porque algunos pueden considerar son un poco exagerados, un poco macarras, podríamos decir. No, al final cumplen su misión de grandes monumentos en el borde de la ciudad, por su escala, por su arquitectura, que realmente usa buenos materiales, usa gestos de gran escala. A mí eso me parece muy bien. Y aquí tenemos cómo se fue ocupando todo esto con oficinas. Aquí vemos dónde estamos. Fijaros que aquí está el Palacio de la Zarzuela, lo que habíamos dicho de la pena, toda esta urbanización que cortó la relación entre las zonas naturales. Y bueno, ahí vamos cómo se va consolidando. Vemos la urbanización que acabamos de decir, cómo se va consolidando este núcleo importantísimo. Fijaros, poco a poco, el primero fue el Corte Inglés, luego ya aparece Fujitsu y los nuevos edificios. Y en el borde, curiosamente, a mucha menor escala, es curioso que esta es zona de Pozuelo, que ha actuado con gran escala, y esta es la zona de Aravaca, que es Madrid, y que se ha actuado con una escala mucho menor, mucho más escala más equivocada. Es una pena que al final Pozuelo está actuando a gran escala y Madrid está actuando a pequeña escala.
Bueno, aquí vemos cómo ya se va completando este gran aparcamiento que separa. Y aquí vemos muy bien la frontera, ¿veis? Esta era la frontera entre Pozuelo, aquí se ve, y lo que es Madrid. Y es una pena porque Pozuelo ha actuado a gran escala y, como digo, Madrid ha ocupado esa puntita, luego lo vamos a ver, con un gran error urbano. Bueno, y aquí vemos este punto, es el punto donde tenemos el paso. Veis el Cerro de los Gamos, era una parte alta. Lo hemos visto en la M40, aquí está cortando una colina. Y aquí teníamos esta frontera limitada por el ferrocarril. Pero bueno, fijaros que es un punto de relación entre todos estos barrios de la Florida, de la A6, que se acaba convirtiendo en una puerta de Madrid. Con el tiempo quizá podamos reformar las autovías para que esto pueda ser realmente un espacio de puerta de Madrid y de relación entre los barrios. Bueno, y aquí quería mostraros la idea de los parques de oficinas, que mi idea es que Madrid hubiera sido muy bueno, que todos los bordes de esta muralla de Madrid hubieran tenido su zona, su franja verde y sus bloques de empleo, sus bloques de oficinas empresariales. Porque fijaros qué está pasando. Aquí se ha generado este núcleo de empleo. Aquí teníamos la zona de la universidad. Pero fijaros que aquí se había creado la ciudad de la imagen, que quizá hubiera estado mucho mejor relacionada con la zona de viviendas. Luego aquí aparece, no se puede, sí, en parte, toda esta zona del Banco de Santander y edificios aquí que eran mezcla de edificios industriales y edificios más empresariales, la zona de los lofts. Es decir, hay una tendencia a acercarse hacia la M40 en parte, también hacia la M50, pero más a la M40, y de ir generando una corona de empleo. Aquí desaparece toda esa tensión, pero vuelve a aparecer, desaparece en toda esta trama que está un poco vacía de actividad y que perfectamente, yo estuve hace años analizando para el Ayuntamiento de Madrid, para la Comunidad de Madrid, perdón, no era el Ayuntamiento, para el Ayuntamiento la creación de un parque tecnológico en el sur de Madrid, para crear empleo en todas estas ciudades dormitorio, una idea muy bonita, de entonces era Gallardón. Y fijaros que aquí, en parte, Leganés lo está haciendo creando este parque tecnológico, es decir, que se está creando empleo, pero falta muchísimo empleo en esa zona. Luego tenemos esta zona muy poco aprovechada, donde estaba la Peugeot, donde se podía haber creado un parque tecnológico en vez de este bosque, por eso yo estaba en contra de este bosque, porque aquí se podría haber continuado este parque tecnológico para crear empleo en toda esta zona que tiene muy poco empleo para la vivienda que hay. Luego llegamos a esta zona, donde la nueva actuación de Mercamadrid sí que parece que va a tener más idea de un parque más empresarial, donde volvería a aparecer parte de ese empleo. Luego, fijaros, en todo este tramo no hay edificios de oficinas, prácticamente ninguno, y esto habría que resolverlo. Son edificios más empresariales, pero habría que lograr ese tipo de empleo más terciario para llegar hasta el estadio metropolitano, donde toda esta zona carece de empleo. Fijaros que en cambio aquí hay mucho edificio de oficinas, pero toda esta zona está a falta de generar esa mezcla de usos, si no acaban siendo ciudades dormitorio, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Llegamos ya en el norte y fijaros aquí, fijaros esto que vimos en la M40, esta maravilla de corredor empresarial, de edificios fantásticos, que va bordeando la M40. Y también tenemos IFEMA, es decir, y aquí tenemos muchos edificios de empresa. Es decir, que aquí sí que se está cumpliendo la creación de un corredor de empleo rodeando los barrios residenciales. Lo mismo estaba pasando aquí con la ciudad del Banco de Bilbao, en este borde que llegamos aquí. Lo mismo estaba pasando aquí. Lo mismo pasaba en la antigua carretera que salía hacia la Nacional 1, donde se habían creado muchas empresas del tema de la imagen. Y, por supuesto, Telefónica, el gran generador de empleo para estos barrios que si no serían puros barrios dormitorio. Pero una vez que acabamos la Telefónica, hay poquísimos edificios de empleo en toda esta franja. Solo ahí hay una, en Monte Carmelo hay un pequeño edificio de una ingeniería y luego hay un vacío enorme. Es una pena porque acaban siendo ciudades dormitorio. Sería muy bueno. Luego seguimos por aquí y como veis todo este tramo tiene muy poquito empleo. Habría que lograr un corredor verde y de oficinas de empleo hasta llegar
a esta zona. No es un empleo industrial, porque esto es una zona muy esbelta, muy estrecha. Tiene que ser empleo de pequeños edificios de oficinas, que todos ellos se verían desde la M40, lo cual es un elemento muy importante. Bueno, y vamos a entrar ya. Tenemos el nuevo edificio de Fujitsu, que le ha dado un aire muy diferente a los anteriores, y me encanta que toda la actividad que se ha generado aquí. Yo, que hubiera sido partidario de mantener aquí el bosque de encinas o recuperar el bosque de encinas, realmente me quedo asombrado al ver que a lo mejor estas ocupaciones a veces son buenas, porque fijaros la vida que se ha creado, el empleo que se ha creado aquí y este gigante que aparece aquí. ¿Veis? Es una área de muchísima vida, de muchísima actividad, que viene bien a ciudades como Pozuelo, que son muy silenciosas. ¿Ya veis? La entrada a Pozuelo, el borde, era un sitio muy pequeño, pero ha generado un foco de actividad enorme. Miraos el edificio. Son edificios fantásticos, me parece fantástico por su carácter monumental, su carácter de gran edificio. Eso es una maravilla que tiene el Corte Inglés. Como veis, hay un gran follón de aparcamientos, el borde, siempre tratando de que todas las fachadas tengan un interés. Eso es de alabar muchísimo. Que no haya fachadas traseras, aunque sean de carga. Ahí vemos ya edificios de la A6 y el borde donde ya es Madrid. A partir de ahí ya es Madrid y vamos a ver que la escala es mucho más pequeña, más equivocada. Bueno, y aquí hablaríamos de estos edificios. Fijaros que son como fortalezas que defienden la muralla, como torres albarranas. Las torres albarranas eran una torre típica del mundo árabe, que era una torre que avanzaba de la muralla para causar problemas al enemigo que tratase de acercarse a la muralla. Eran torres muy expuestas, pero fijaros, uno piensa, por ejemplo, en la Guerra Civil, cómo la universidad se convirtió en una torre albarrana. La universidad fue como el bastión que defendió Madrid de los ataques desde el oeste. Muchos de estos edificios cumplen muchas veces en las guerras esa misión. No digo que vaya a haber una guerra, digo que es muy bueno que estos edificios asuman su carácter de monumentos poderosos. Y eso lo hace muy bien el Corte Inglés y a veces no lo hacen tan bien otras grandes actuaciones. Pero fijaros, este es un gran monumento. Imaginaros que han pasado siglos y que todo esto está abandonado y que aquí se ha recuperado el bosque. Aparecerían las ruinas de este gigante y la gente diría, probablemente era una fortaleza que defendía Madrid. Eso es lo que a mí me gusta de estas arquitecturas tan poderosas, que entienden muy bien la gran escala que tiene el paisaje en estos puntos de entrada a Madrid. Lo mismo podríamos decir de este gigante, que es como una gran fortaleza. Le llamaban la gente Mordor, la fortaleza del Señor de los Anillos, porque efectivamente está pensado como un campamento militar, como una fortaleza que defiende Madrid, y eso le da su maravillosa escala. O lo mismo podíamos pasar de la feria, donde hablábamos de ella, que ella había perdido la ocasión de hacer un gran edificio monumental. Había olvidado su relación con el paisaje. Y fijaros que daba un poco la espalda, daba laterales, cuando podía haber sido una pieza, pues como el Corte Inglés, que actúa en todos sus lados, actúa de manera diferente, pero considerando que va a ser visto desde mucha distancia. Fue un error de la feria, pero no deja de ser un enorme edificio en este borde de Madrid. Fijaros qué diferente de lo que es el aeropuerto, que es como una estría, como un peine que recibe, como una puerta, porque efectivamente es una puerta de Madrid al mundo, ¿no? Si seguimos hacia abajo, la Universidad Francisco de Vitoria podía haber sido esa gran actuación como una fortaleza de que defendiera Madrid, pero por desgracia se ha partido en muchos edificios diferentes. Quizá el CEU lo intentó con este gran edificio poderoso, que sí que tiene una gran escala, es decir, me estoy refiriendo a edificios de gran escala que te hablen de la escala de la M40, que te hablen de que son puertas de Madrid. Y luego, fijaros, sí que tenemos este sería un gran edificio para defender Madrid, como una fortaleza ante los ataques a Madrid desde el este, y cumple muy bien esa misión de gran monumento en un gran paisaje. Sin embargo, si vamos descendiendo hacia Valdebernardo, Vicálvaro, está faltando algún edificio que realmente hubiera sabido entender esa misión de aprovechar su tamaño para crear monumentos a gran escala. Está faltando toda esta zona de Madrid de un gran edificio monumental. Quizá el Hospital Infanta Leonor podía haber sido esa pieza que crea como la defensa de Madrid en esta zona. Y luego quizá
aquí también nos está faltando, en toda esta gran actuación, un gran edificio que hubiera representado Mercamadrid y que hubiera sido una referencia visual. Aquí tenemos la caja mágica, pero como ya dijimos, es una pena que esta no se haya colocado en un punto más emblemático de Madrid y está aquí en un lateral con poco sitio. Una pena porque podía haber sido la pieza clave. Y volviendo por aquí, pues fijaros que nos está faltando también una gran pieza. Quizá el hospital podía haber sido, pero está ya rodeado de... Como veis, está faltando una pieza que simbolice la escala de Madrid por aquí. Quizá esa pieza se la ha dado el Centro Comercial Isla Azul, que sí que es una impresionante pieza. Y al final da pena, pero son a veces los centros comerciales los que actúan con esa gran escala de ciudad. Y luego, por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios también tenía una gran escala, pero por su pequeña partición en edificios no logra cumplir esa idea de gran pieza de Madrid. Y como veis, aquí nos está faltando un elemento de interés. Y lo mismo nos pasa en todo este tramo, donde, como veis, no hay ningún elemento que dé escala a Madrid. Bueno, y ahora vamos a entrar a esta zona de aquí, que es la última zona. ¿Veis la pequeñita escala de estos edificios? Y fijaros que aparece un McDonald's, siempre el McDonald's o Burger King aparecen en los puntos clave. Y aquí la pena de que se han construido dos grupos de viviendas, un error gravísimo. Porque ¿qué pintan aquí estas pobres viviendas aisladas de todo, rodeadas de la M40, rodeadas de la A6, sin escuelas, sin relación? No sé, los niños que vivan aquí, ¿con qué otros niños se van a relacionar? Un error gravísimo. Y es curioso que esto sucede justo cuando estamos entrando en Madrid. En Pozuelo no ha pasado en Madrid. Aquí tenemos, por suerte, un edificio de oficinas que acaba muy bien esta proa, con un parque y que, bueno, él actúa muy bien. Actúa como un faro de este borde, esta proa de lo que era el monte de Pozuelo. Y ahí tenemos ese paso que habíamos visto antes. Si ahora volvemos a la autovía, Hipercor desde el otro lado, el paso peatonal de Pozuelo, y nos dirigimos ya hacia el último punto, hacia ese nudo. Aquí vemos lo que decíamos, esos bloques de viviendas que son un poco una pena. Aquí tenemos ya el último barrio, que en parte es Pozuelo y en parte es ya Aravaca. Fijaros, ya estamos en la que nos avisa ya del nudo de la A6, que entraremos en la próxima lección. Y aquí tenemos toda esta actuación. Recordáis que habíamos visto otra actuación de bloques, y aquí vuelve a aparecer de nuevo la densidad en un territorio que ya en parte es, a partir de aquí, es Pozuelo, hacia aquí, y hacia aquí ya es Aravaca, Madrid. Aquí lo vemos un poquito, toda esta proa. Vemos el barrio del Barrial, que ahora lo vamos a ver. Toda esta zona donde había curiosamente una viña, y veis la frontera Madrid-Pozuelo. Voy más deprisa. Bueno, este era el borde de esas urbanizaciones de Pozuelo, que van acercándose a este punto donde aún quedaba una empresa. Este era el paso, no sé yo si era tan necesario este paso aquí. Y aquí vemos estos bloques, que estos son de Pozuelo, los últimos de Pozuelo. Son toda esta zona de bloques de aquí. Y aquí empieza ya Madrid. ¿Veis? Son bloques muy densos, con viviendas. Y aquí tenemos otra urbanización que me parece fantástica. Parece unos bloques muy bonitos. Son bloques pasantes. Y aquí tiene los dormitorios y al otro lado tienen los salones dando al jardín. ¿Veis? Es una pieza muy, muy bonita. Apenas que tenía poco sitio, pero bueno, aquí actuó con los salones dando al jardín común y los dormitorios dando al exterior. Me parece una arquitectura fantástica. Aquí tenemos otra. Fijaros, este también ha actuado igual, pero es mucho más ciega, mucho más violenta. Ya veis, fijaros, está mucho más optimista y está, pues bueno, es la frontera entre Pozuelo y Madrid. ¿Veis? Me parece fantástica esta urbanización. Muy bonito. Fijaros que esto yo creo que son dormitorios, pero ha actuado con ellos de manera que sean respetuosos hacia la ciudad, tengan mirada. Aquí está Mercadona y nuevos bloques ya en el lado de Aravaca. Vamos a ir más deprisa para no alargarme. Y aquí aparece esta organización de bloques que al final logran bastante densidad. Ahí vemos esos jardines donde dan los salones y estos son los dormitorios que dan al exterior. Lo mismo que veis está pasando allí. Esos son dormitorios que dan al exterior y los salones dan al jardín. Aquí en cambio está actuado de otra manera. Aquí
quizás que son viviendas dobles. Bueno, y aquí veis toda esta zona que estamos viendo, y de aquí se pasa a este elemento tan importante que es el ferrocarril. Por supuesto, una gasolinera aquí. Siempre que veáis una gasolinera indica un punto importante en la ciudad, nuevamente un punto de entrada a la ciudad, un punto de cruce. Sustituyen a los antiguos cruceros de los caminos. ¿Veis? Esta otra urbanización, también creando un jardín interior. Y ya llegamos al puente del ferrocarril, importantísimo. Aquí vemos, y aquí viene toda esta urbanización de El Barrial. Llegamos, y aquí se va a producir el contraste, bueno, que está bastante bien resuelto entre el mundo de adosadas y el mundo ya de bloques, pero que como veis la altura es muy adecuada. Y bueno, y es una urbanización bastante... Son viviendas que yo creo que dan a uno y otro lado, no son pasantes. Pero como veis ha logrado muchísima densidad, contrasta con este mundo de adosadas. Aquí lo tenemos. Veis el contraste contra las adosadas con estos bloques que, bueno, es un tema muy bonito porque al final logran bastante densidad y las sensaciones de villas, aunque al final hay bastantes viviendas, pero es una sensación muy bonita de villas con su jardín, que es lo que creo que se podía haber hecho en los poblados, en Valdebernardo, perdón, en otras zonas de Madrid, donde se han hecho bloques que son lo mismo, pero no tienen su jardín que los rodea y que entonces crean calles sin vida. Bueno, aquí vemos perdonad para que veáis, aquí se da este gran espacio y este otro espacio que nos estará reservado por alguna dotación. Este parece ser como el espacio corazón de este barrio. Ya veis que es un poquito más confuso que otros que hemos visto, que tiene distintas áreas de actuación, que aparece ese gran espacio central y las piezas. Allí vemos a lo lejos las viviendas aisladas o más aisladas de unifamiliares. Y que ya veis, son piezas de una escala muy bonita, piezas muy buenas. Yo creo que es una vivienda hacia aquí y la otra vivienda hacia el otro lado. Pero su bonita idea es que son como grandes villas que dan a un jardín. Son viviendas estupendas, la verdad. Y cuando uno ve, como digo, la densidad que logran, pues no están muy lejos de la densidad de los poblados, de la avenida de los poblados, con lo cual habría que tomar muy en cuenta este modelo, que es casi un invento español. Esta idea de palacio árabe con su jardín y que al final tiene densidad. Y la vivienda pues tiene todo exterior, por supuesto, en una escala muy bonita. Bueno, y ya acabamos con la visión de este nudo, importantísimo nudo que trataremos ya en la próxima lección porque es el encuentro con la A6. Aquí lo tenemos. Este es el final de la zona de esa empresarial y la zona de la A6. Aquí vemos la salida, el ferrocarril que pasa justo por aquí. Aquí lo tenemos, separando estos dos barrios, que casi separa Pozuelo de Madrid, casi. Ahí lo vemos el follón que tenemos aquí de nudos, lo estudiaremos en la próxima lección. Ahí vemos Guadarrama Nevado y nos vamos hacia la A6. Y bueno, estamos en un punto clave en Madrid. Fijaros que aquí está la zarzuela, donde vive nuestro rey, y una de las puertas de Madrid. Fijaros cómo era antes este pequeño Aravaca, el ferrocarril, la A6 y el bosque de la zarzuela. Cómo todo esto ha cambiado radicalmente. Y muchas gracias.